clase de hoy. Lo que vamos a ver es los mecanismos de acción de cada uno de los antibióticos. Vamos a reconocer cuáles son los principales antibióticos, ya que los antibióticos se agrupan en familias. Vamos a definir lo que es resistencia de un antibiótico, entre ellas la resistencia natural y la resistencia adquirida. Y vamos a conocer qué es esto de MRSA, PISA y estos conceptos de PLEA y BLE, porque son los que más suelen preguntar en los exámenes. Entonces, vamos a ir con una pequeña introducción y quiero que veamos estos tres conceptos principales. Primero, ¿qué es lo que quiere decir fármaco? Un fármaco es toda sustancia de origen natural o de origen sintético que es capaz de producir alguna modificación en la homeostasis. Es decir, en condiciones normales nosotros vivimos en equilibrio, eso se le llama homeostasis. Entonces el fármaco es una sustancia que va a ingresar y va a modificar esa homeostasis. Y a eso se le conoce como mecanismo de acción, es decir, cuál va a ser la modificación que va a generar el fármaco dentro del organismo. Y el resultado de ese mecanismo de acción es lo que se conoce como efecto farmacológico. Entonces, hablar de fármaco implica saber qué modificación me va a ocasionar a mi organismo y por ende, cuál va a ser el resultado de esa modificación. Entonces, estos tres conceptos van de la mano. Efecto farmacológico es lo mismo de decir acción farmacológica, ¿ok? Y mecanismo de acción es lo mismo que decir farmacodinámica, ¿ok? Porque la farmacodinámica es lo que el fármaco le va a ocasionar a nuestro organismo. Y es el mismo concepto de mecanismo de acción, ¿ok? Farmacodinámica y esto, acción farmacológica, para que no se olviden. Antes de hablar de antibióticos, un poquito de historia. El señor que ven aquí en la diapositiva se llama Alexander Fleming. Alexander Fleming lo que hizo fue, él era microbiólogo, tenía distintos tipos de cultivos de bacterias. Por ejemplo, aquí vemos un cultivo sólido en un agar. Lo que él tenía era, por ejemplo, dice Staphylococcus aureus. Entonces lo que él hizo fue cultivar esos Staphylococcus aureus. Y un día se dio cuenta que ese Staphylococcus aureus tenía halos. Ya les había dicho qué significaba halos, ¿no? Era, por ejemplo, aquí tenemos el agar de Müller-Heitor. Aquí están los antibióticos. En ese tiempo él no sabía lo que era lo que le había provocado, porque resulta que había ocasionado halos, es decir, de alguna forma el microorganismo había desarrollado sensibilidad y había sido un hongo lo que tenía. El hongo se llamaba Penicillium mutatum y fue gracias a ese hongo que posteriormente se comercializó lo que hoy conocemos como penicilina. Entonces, el boom de la penicilina ocurre después del descubrimiento que ha hecho Alexander Fleming. Este es más o menos el ejemplo que quería yo hacer con mi dibujo. Tenía Staphylococcus aureus esparcidos, cultivados, y ahí estaba el honguito de Penicillium mutatum. Entonces ahí se veía el halo, es decir, ya no crecía el Staphylococcus aureus en este lado. Bien, ¿qué son los antibióticos? El antibiótico es toda sustancia que una vez ingresa al organismo o inhibe el crecimiento de la bacteria o la destruye. Cualquiera de los dos conceptos puede realizar el antibiótico. De ahí que tenemos dos conceptos, bacteriostático y bactericida. Bactericida viene por ejemplo, homicida, una persona que mata. Entonces el bactericida es el antibiótico que, entre comillas, asesina a la bacteria. Y el bacteriostático es el que va a inhibir su crecimiento, pero no la va a matar. Hay una característica dentro de los antibióticos y es que los antibióticos son hidrosolubles. Ustedes
¿Por qué creen que el antibiótico tiene que ser hidrosoluble? ¿Cómo es la pared de las células? Muy bien. Eso en histología lo saben. Por histología ustedes saben que las células son una doble capa de lípidos, una bicapa lipídica. Entonces, si el antibiótico fuera liposoluble, penetraría con mucha facilidad a la célula y nos causaría daño. Por eso es que los antibióticos son hidrosolubles, para que no puedan ingresar a las células en condiciones normales, en condiciones de salud. Ahora vamos a ver la clasificación de los antibióticos. Los antibióticos se dividen de acuerdo a cuatro mecanismos, podríamos decirlo. El primero es según su origen. Puede ser biológico, puede ser sintético o puede ser semisintético. Un antibiótico que es biológico es un antibiótico que se origina a partir de una sustancia natural. Entonces son producidos por microorganismos. Un antibiótico sintético es un antibiótico que ahí entra la mano del hombre. Entonces la mano del hombre fabrica el antibiótico, por así decirlo. En cambio, el semisintético es una mezcla de tanto biológico como sintético. Luego tenemos la clasificación según el espectro de acción. Hay antibióticos que actúan sobre una familia inmensa de bacterias, y a eso se le llama que es de amplio espectro, es decir, abarca muchos géneros y muchas especies. Un antibiótico de espectro menos amplio, por ejemplo, digamos que ataca a muchas familias. Ataca a muchos géneros y ataca a especies. Por ejemplo, podemos decir que un antibiótico de amplio espectro podría ser un antibiótico que ataca a enterobacterias. Ya les había dicho que las enterobacterias son las bacterias que viven en el intestino, y dentro de las enterobacterias tenemos gram positivas, tenemos gram negativas, es decir, hay muchas bacterias. Un antibiótico de espectro menos amplio puede ser, por ejemplo, un antibiótico que solamente ataque gram positivos, pero no solo gram negativos. Y uno de espectro reducido puede ser, por ejemplo, un antibiótico que solamente sirva, digamos, para Streptococcus pyogenes, pero que no le haga efecto a un Staphylococcus aureus. Entonces, de acuerdo a su espectro, de acuerdo a lo que abarca el antibiótico, es lo que se puede clasificar. Y luego está el mecanismo de acción, que ya les había dicho, ¿no? Que puede ser bactericida o bacteriostático. Pero esta es la clasificación más importante que se suele tomar en los exámenes, y es el mecanismo. El otro había sido por su forma de actuación, nada importante. Este es por su mecanismo de acción, el que sí saben tomar en los exámenes. Yo les había comentado en la primera clase que las bacterias tienen elementos obligados y tienen elementos facultativos. Los obligados habían dicho que son los que sí o sí necesita la bacteria para poder vivir. Y les había dicho que si no tiene una bacteria en una pared celular, por ejemplo, no vive. Si no tiene una membrana citoplasmática, no vive. Entonces, los antibióticos, por su mecanismo de acción, van a atacar distintos segmentos obligados de la bacteria. Por ejemplo, hay antibióticos que inhiben, es decir, bloquean la síntesis de pared celular, es decir, impiden que la célula siga sintetizando pared celular, y sin pared celular la bacteria no vive. Ahí tenemos penicilinas, tenemos cefalosporinas, tenemos carbapenémicos, monobactámicos, inhibidores de beta-lactamasas y glipopéptidos, ya lo vamos a ver. Hay otras bacterias que alteran la constitución normal de la membrana celular. El ejemplo más común es el de las polimixinas. Hay otros antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, es decir, actúan sobre los ribosomas. El ribosoma, recuerden que es la única junto a las membranas citoplasmáticas, es el único organelo que está en el citoplasma. De ahí que pueden ser
Ya vamos a ver que el ribosoma de una bacteria tiene dos segmentos, un segmento 50S y un segmento 30S. Pero lo más importante son estos antibióticos, anatoleucócidos, tetracitrinas, anfeticoles, macrólidos y glicosaminas. Hay otros antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, inhiben bloquean la producción de ADN y de ARN, rifampicinas, quinolonas, el metronidazol, que también sirve para parásitos, y hay otros que impiden la formación de metabolitos, impiden que la célula bacteriana produzca metabolitos, por ejemplo, síntesis de B12, ahí tenemos las sulfonamidas, el trimethoprim, los nitrofurano, y la dorsona. Este cuadrito está muy bonito, la verdad. Ahí especifica más o menos cuáles son los que ya habíamos estado viendo. Y aquí está el segmento 50S y 30S del ribosoma. Ahí están los que inhiben síntesis de pared celular, los que inhiben síntesis de proteína 30S, los que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos, el metabolismo del ácido fólico, que es la vitamina B12, la membrana plasmática, que les había dicho que son las polipecinas. Este cuadrito se los dejo para su lectura, está muy bonito, está muy clarito cada uno de los antibióticos y sus mecanismos de resistencia. Es para los que saben leer, los que saben estudiar con mapas mentales. ¿Quiénes saben estudiar con mapas mentales? Facilita mucho el estudio. Bueno, vamos a ir viendo primero. Beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son los que inhiben la síntesis de pared celular. El ejemplo más sencillo es si les preguntan en un examen ¿cuál es el mecanismo de acción de la penicilina? Respuesta: inhibe la síntesis de pared celular. Insuficiente, ya está bien la respuesta. Entonces, lo de los beta-lactámicos, lo más importante que tienen que saber es que atacan mayormente organismos tanto gram positivos como gram negativos. Pero hay una pregunta que es muy preguntada y es sobre las espiroquetas. La característica de las espiroquetas es que tenían una pared celular delgada, ¿no? Sin embargo, la penicilina sí le hace efecto a una espiroqueta. Es decir, el ejemplo más típico es el treponema pálido que produce la sífilis. Si les preguntan cuál es el tratamiento para la sífilis, tienen que decir penicilina, porque la penicilina sí le hace efecto. De hecho, es uno de los pocos antibióticos que sí es efectivo contra la sífilis. Entonces, por eso está de color tripa, porque aquí es muy importante el tema de la sífilis. Son de carácter bactericida, porque inhiben la síntesis de pared celular, tienen buena difusión y sus efectos adversos son escasos, es decir, son de lo más bueno que se le puede dar al paciente. Por ejemplo, la pared celular de la célula bacteriana está compuesta por dos elementos muy importantes: el N-acetil-uránico y el N-acetil-glucosamina. Son estos aquí, uránico y glucosamina. Son como los ladrillitos. Ustedes imagínense una construcción de una vivienda en la cual se necesitan ladrillitos, y los ladrillos llegan a ser estos dos componentes que les había dicho: el N-acetil-glucosamina y el N-acetil-uránico. Entonces, lo que hace el antibiótico, es fijarse a la PBP. La PBP es una proteína que ayuda a pegar estos dos componentes con peptidolicano. Entonces, imagínense que los ladrillos son estos dos componentes y el peptidolicano es el cemento de la construcción. Entonces, con peptidolicano, estos ladrillos se pegan y por ende se forma pared celular. Pero ¿gracias a qué? Gracias al PBP. Entonces, lo que hace el beta-lactámico es unirse a esa PBP y por ende impedir que el PBP produzca peptidolicano para unir a los ladrillitos. Entonces, esa es la forma más sencilla de explicar el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Si el PBP no produce peptidolicano,
estos ladrillitos no se van a pegar, no se van a unir. Entonces aquí se están destruyendo. Por ende, la célula no va a producir pared celular. Y eso es lo que va a provocar una falta de formación y una destrucción de la pared. Por ende, una muerte bacteriana segura, 100% se muere la bacteria. ¿Quedó entendido ese mecanismo? Bastante sencillo, la verdad, así no vas a explicarlo. No hay que dar mucha vuelta. Tenemos las penicilinas naturales. Esta es una subclasificación de beta-lactámicos, ¿ok? Penicilinas naturales. Tenemos la penicilina B oral, G sódica, G potásica, G proteínica, G benzopínica. Inhiben síntesis de pared celular, se los repito. Son de buena biodisponibilidad. Biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que ingresa al torrente sanguíneo. Entonces, las penicilinas naturales tienen muy buena disponibilidad, es decir, se van a encontrar en muy buenas cantidades en el torrente sanguíneo. Tenemos las aminopenicilinas. Estas penicilinas tienen un grupo amino. Estos te van a llevar un poquito en bioquímica. Sin embargo, lo más importante que tienen que saber es que de las aminopenicilinas tenemos la famosa amoxicilina y la ampicilina. El hecho de que la penicilina tenga un grupo amino en su composición química hace que la penicilina se una de una forma más fuerte a la PVP y así impida la síntesis de peptidoglicano. Entonces estas aminopenicilinas son, por así decirlo, un poco más efectivas. Muy bien, gracias. Vean, la adición del grupo amino, que parece insignificante, cambia de gran manera la penicilina, permite su administración oral y amplía el espectro al gran negativo, porque la penicilina normal, la penicilina natural, normalmente ataca más gram positivos que negativos. Sin embargo, con el grupo amino, amplía el espectro al gran negativo. De esta manera, vamos a poder atacar bacterias, E. coli, Klebsiella, Haemophilus influenzae, que son gram negativos. Mejor funciona. Ahora, tenemos las penicilinas semisintéticas que son resistentes a penicilinasis. Hay bacterias que producen una enzima. Esa enzima se llama penicilinasa o beta-lactamasa. ¿Para qué sirve esa enzima? Esa enzima sirve para bloquear el antibiótico. Y si bloquea el antibiótico no puede actuar. Por ende, de alguna forma estas bacterias han desarrollado esa forma de resistencia. La penicilinasa o la beta-lactamasa es una forma de resistencia de la bacteria. Entonces, el ser humano ha creado penicilinas semisintéticas que son resistentes a estas beta-lactamasas o penicilinasas, como quieran llamar. Tenemos Staphylococcus aureus que son productores de penicilinasas. Y entonces, ¿cuáles son las penicilinas semisintéticas? Tenemos meticilina, nafcilina, oxacilina, nitroxacilina y cloxacilina. Lo más importante de aquí es la penicilina. Y van a ver que de esta no se puede comprar. De esta ya se quiere para el extranjero. Lo más importante de aquí es la penicilina. No les voy a explicar por qué. Aquí, por ejemplo, está el dibujo de la beta-lactamasa. Este amiguito de acá, que lo que hace es bloquear al antibiótico. El antibiótico es inactivo y por ende no va a poder realizar su mecanismo de acción. Las beta-lactamasas, enzimas que producen de las bacterias, enzimas que producen que vean bacterias capaces de inactivar a los fármacos, es decir, bloquear a los antibióticos. Normalmente a quienes se administran las penicilinas resistentes a beta-lactamasas, a personas que tengan infecciones en la piel. Por ejemplo, ahí tenemos un paciente. ¿Qué pueden decir de ese paciente? Tiene como un absceso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más podría decir?
está bien. ¿Pueden decir que es un paciente quemado o no? Sí. También, ¿no? Sí, parece una ampolla. También, una ampolla. Entonces, normalmente se dan infecciones de la piel. ¿Por qué les digo esto? Porque yo les había comentado en la clase pasada, o creo que fue en la segunda, no me acuerdo, pero les había comentado que la mayoría de la microbiota en la piel es Staphylococcus aureus. Entonces, y ahí les había dicho que los Staphylococcus aureus son productores de las más, entonces por eso les doy la imagen de una infección cutánea. Y están lisífagos. Claro, entonces es un buen ejemplo para que se den cuenta de que los Staphylococcus aureus se producen en sí. Se puede dar, a este paciente se le puede dar una penicilina Para evitar que se infecte esa quemadura. por supuesto. Ahora vamos a ver las antipseudomonas. Estas antipseudomonas son especialmente bloqueadores de una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. La característica de la Pseudomonas aeruginosa es que es una bacteria que es intrahospitalaria, es decir, es una bacteria que vive dentro de los pacientes que están internados. Es una bacteria que adora la humedad y vive en lugares donde hay agua. Por ejemplo, vive en lugares intrahospitalarios, puede ser que viva en las piscinas, pero en lugares intrahospitalarios vive en los floreros que dejan, por ejemplo, los visitantes a los enfermos. Por eso es que si se le va a dar unas flores al enfermo, lo normal sería cambiar el agua, pero eso no se hace en condiciones normales. Entonces, la Pseudomonas aeruginosa vive en esas condiciones de humedad. También, por ejemplo, un paciente que está intubado con una sonda nasogástrica o con un respirador mecánico o con una sonda urinaria está viviendo en condiciones de humedad. Entonces, la bacteria ingresa ya sea por esa sonda urinaria, ya sea por ese catéter, ya sea por el respirador mecánico, ingresa y genera infecciones. Entonces, estos antibióticos son especialmente para las Pseudomonas aeruginosa, las amoxicillipenicilinas y las coperidopenicilinas. Se llaman así porque este nombre de aquí viene por su composición química. Lo más importante es la piperacilina, yo les diría, porque la piperacilina se la puede asociar con otro antibiótico, ya van a ver cuál. Y este es el ejemplo de la Pseudomonas. La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa, es de una microfotografía electrónica, no es división por si acaso. Y la Pseudomonas aeruginosa se caracteriza porque tiene flagelos y tiene fibras. Bacilos gram-negativos. En el ambiente hospitalario se encuentran en lugares húmedos. Por lo tanto, son bacterias oportunistas que se aprovechan de que el ser humano está en condiciones de bajas defensas inmunitarias. Luego tenemos beta-lactámicos que son asociados a inhibidores de beta-lactanasa. Por eso yo les había dicho que se acuerden de la piperacilina. Y también, importante, la amoxicilina, que son aminopenicilinas. Bueno, lo más importante de estos es que estos medicamentos, estos antibióticos, comprenden la unión puede ser estos dos que son aminopenicilinas y este sería el inhibidor de beta-lactamasa. Y por ejemplo, el laulámico, el sulbactam y el tazobactam se los asocian y hacen un espectro de acción mucho más extendido. Son sustancias que son capaces de unirse irreversiblemente a las beta-lactamasas, inactivándolas. Es decir, estos antibióticos de aquí son muy usados, especialmente especialmente es muy usado en un paciente que tenga, en un paciente leve. Y ahora a ver cuál es un paciente leve. Pero de estos beta-lactámicos que son más inhibidores de beta-lactamasas, eso se podría comentar. Y luego tenemos a las famosas cefalosporinas. Estas cefalosporinas son las más preguntadas. O sea, de hecho, les puedo asegurar que les van a preguntar qué es más seguro que les pregunten cefalosporinas a cualquiera de los otros antibióticos que hemos visto antes.
¿Por qué es importante? Porque las cefalosporinas se agrupan en generaciones. Hay cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta generación. Y la generación es importante porque de acuerdo a la generación es que nosotros vamos a saber si activamos sobre gram positivos o gram negativos. Las que son de primera generación tienen un espectro mayor a gram positivos y a gram negativos. Por ejemplo, el estafilococcus y el streptococcus, que son gram positivos. Tenemos el cefalocilo, la cefalexina, la centralina. Estos se administran por vía oral y estos se administran por vía parenteral, es decir, mediante una inyección intramuscular. Luego tenemos las de la segunda generación que abarcan tanto el gram positivo como el gram negativo. Ahí tenemos el ejemplo de la cefluoxima, cefamandol, el cefaclox, la cefluoxima. Pero lo que más se menciona dentro de las cefalosporinas son las de tercera generación. Hay una falta de actividad de estas cefalosporinas contra los enterococos y carecen de actividad contra un MRSA. El MRSA es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Yo les había dicho que las meticilinas son aquellas que inhiben la producción de las metalactamases, ¿no? Sin embargo, este Staphylococcus aureus resistente a meticilina es resistente a esa meticilina. Entonces yo necesito antibióticos que sean mucho más fuertes. Las cefalosporinas no le hacen efecto a la MRSA, excepto la de quinta generación. Entonces, si le llegan a preguntar cuál de las generaciones de cefalosporinas le hace efecto a una MRSA, pues tienen que decir de la de quinta generación. Aquí tenemos las de tercera, cefotaxima, cefrexona, las de cuarta generación, cefepime y cefpirome, y las de cuarta generación. Las de tercera tienen un mayor efecto gram-negativo, en cambio las de cuarta generación son igual que las de segunda, tienen un espectro tanto gram-positivo como gram-negativo. Y aquí está el ejemplo de la quinta generación, que solamente se usa para Staphylococcus aureus resistente a vancomicina o resistente a meticilina. Ese cultivo que vemos ahí es de una MRSA. Normalmente el Staphylococcus aureus produce un pigmento de color doradito, por eso es que se llama aureus, porque au viene de la sigla de oro. Entonces, yo les digo que esta cefalosporina de quinta generación no se la quiere con mucha facilidad, porque esta se la quiere solamente en casos de que un paciente necesariamente la tenga que usar. O sea, no es una cefalosporina que podemos ir a la farmacia y la podemos comprar. ¿Okay? ¿Qué quería decir MRSA, por favor? Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Luego tenemos los carbapenémicos. Usar carbapenémicos es la última opción en un paciente que tenga una multiresistencia, es decir, que sea muy resistente a antibióticos. ¿Por qué? Porque se le puede usar en una pseudomonas aeruginosa. Por ejemplo, un paciente que tenga pseudomonas aeruginosa y que sea resistente a cualquier cefalosporina. Incluso ya hay medicamentos que son, al menos ya hay bacterias que incluso le están haciendo resistencia, como la había dicho por el MRSA, a esos metalactamasas. Entonces, se les puede dar un carbapenémico. Y el que más se suele preguntar es el imipenem y el ertapenem, porque ya van a ver que su mecanismo la forma de resistencia que va a tener el antibiótico va a ser diferente tanto para el imipenem como para el ertapenem. Se usaban harto en la época de COVID, en la terapia intensiva. Este se usaba aquí. El oxalactam, el astronam, está reservado para pseudomonas aeruginosa en caso de infección intrahospitalaria. Y bueno, hasta ahí eran las betalactámicos.
Entonces, haciendo un resumen de los antihistamínicos, tenemos penicilinas naturales, semisintéticas, tenemos las aminopenicilinas, las ureidopenicilinas, las cefalosporinas, carbapenémicos, y esos serían los más importantes. El astronal también. Y luego tenemos los glicopéptidos. Los glicopéptidos también inhiben la síntesis de pared celular. Sin embargo, son coronita de oro o fármaco de elección, si ustedes quieren llamarlo, para NLCA, para Clostridium y para Enterococos, pero es principalmente le hace efecto al NLCA. ¿Cuál es la desventaja de usar glicopéptidos? Que me van a producir muchas ramas. Esto quiere decir reacción adversa a medicamentos. Me van a producir muchas reacciones adversas. Pueden ser reacciones alérgicas, reacciones cutáneas. Y lo que va a provocar es que el hombre tenga un síndrome, que significa síndrome, que se llama síndrome del hombre rojo. Esto ocurre porque todo antibiótico es un antígeno, por así decirlo. Entonces, cuando hay un antígeno, el cuerpo reacciona con anticuerpos. Entonces, el cuerpo humano, a modo de defensa, va a atacar al antibiótico y le va a provocar el famoso síndrome del hombre rojo. Les digo esto porque les suelen preguntar cuál es la reacción adversa más importante de un glicopéptido, de una vancomicina o de una diclofenamina, y ustedes tienen que decir que es síndrome del hombre rojo. Miren, así se colorea la piel. Así se colorea la piel, el color rojo. Por eso se llama síndrome del hombre rojo. Entonces, de los glicopéptidos, quédense que son inhibidores de síntesis de pared celular y que son coronita de oro para lo que son los NLCA. Y luego entramos a aminoglucósidos. Los aminoglucósidos ya tienen otro mecanismo de acción. Estos ya son inhibidores de síntesis de proteínas. Y yo sé que esto de acá es mucho para aprenderse, por eso que les voy a decir una mnemotecnia que me ayudó muchísimo. La mnemotecnia dice así: G-A-N-N-E-S-T-K. Es como que ganes. ¿Qué significa ganes? G de gentamicina, A de amikacina, N de netimicina, la otra N de neomicina, la E de streptomicina, streptomicina, toramicina y canamicina. O sea, ustedes se pueden acordar, asocien los medicamentos con pequeñas mnemotecnias. No se acuerden así de la nada, pero bien. Gentamicina, amikacina, netimicina, neomicina, streptomicina, streptomicina, toramicina y canamicina. Es una muy buena mnemotecnia. Yo me la inventé por si acaso. De verdad, en internet van a encontrar otras mucho más complicadas. Pero si ustedes colocan, si ustedes les llegan a preguntar, menciónenme aminoglucósidos, traten de acordarse de las mnemotecnias. Es una muy buena forma de aprenderse los medicamentos. Les comento algo que me pasó el año pasado en fisiopato. Y estábamos avanzando fisiopatología del sistema renal. Y normalmente estos aminoglucósidos se utilizan en las infecciones urinarias. Y la doctora dijo, las infecciones renales se pueden curar con aminoglucósidos. Y dijo, ¿alguien me puede decir 2 aminoglucósidos? Yo le dije, ganes. Le dije, gentamicina, amikacina, netimicina, neomicina, toramicina y la otra. ¿Qué? Y se quedó conmigo. Entonces, yo le dije todo mi trabajo en eso. Y la doctora me dijo, ya. Me dijo la doctora que normalmente se usa la gentamicina y la amikacina. Yo le dije todo mi trabajo. O si les preguntan. Intravenosos son. La mayoría. O si les preguntan. El mecanismo de acción inhibe la síntesis de proteínas. Yo les había dicho que las bacterias tienen un ribosoma con 2 segmentos, segmento 36 y segmento 88. ¿Por qué es importante los aminoglucósidos? Porque bloquean tanto el segmento 30S y el segmento 50S. Si me bloqueara solamente un segmento, no sería bactericida, sería bacteriostática.
porque la bacteria tendría todavía otro segmento y podría seguir produciendo síntesis de proteínas. Entonces, si bloquea ambos segmentos, la bacteria queda con ribosomas que no pueden funcionar. Entonces, sin síntesis de proteínas, no es posible la sobrevivencia de la bacteria. La bacteria lo que hace es, por ejemplo, la información genética, el ADN. Ustedes saben por histología que el ADN necesita traducirse. Entonces hay una primera fase que es de transcripción. Entonces el ADN se transcribe a ARN mensajero, es decir, pasa de una doble cadena de hélice a una sola cadena de hélice. Y luego viene la segunda fase que es la transducción. Entonces, transducción y traducción. Traducción es de ADN a ARN y la traducción es leer ese ARN mensajero. Entonces, lo que hace el ribosoma es, primero le llega el ADN. El ADN le llega ya traducido, por así decirlo. Entonces, el ribosoma lo que tiene que hacer es sintetizar, es traducir cada una de esas moléculas de ARN y a partir de eso formar proteínas. Entonces, las proteínas provienen del ARN mensajero. Por eso es que es importante el ribosoma para la célula bacteriana. Pero porque ustedes digan que el ribosoma es la única forma de síntesis de proteínas es suficiente. Yo solamente les digo eso como algo plus. Entonces los aminoglucósidos son bactericidas, son fármacos de elección en funciones urinarias. Yo les había dicho que en función urinaria el 80% son producidas por Escherichia coli. Entonces, a un paciente que tenga una infección urinaria por Escherichia coli le hace muchísimo el aminoglucósido. Es lo que más se suele preguntar. Y luego pasamos a los macrólidos. Los macrólidos también es una mnemotecnia que tengo. Aquí está. Yo le digo TCA. Eritromicina, claritromicina, roxicromicina, a ver, no me acuerdo. Acitromicina y la espiromicina. Entonces, esa es la hemotecnia. No es una TCA. Entonces, de los macrólidos, vean que el macrólido solamente ataca segmentos 50S. Entonces, es bacteriostático, no es bactericida. El macrólido se le puede administrar a un paciente que sea alérgico a penicilina. Se le puede administrar a personas, a mujeres embarazadas, ya que no tienen una toxicidad fuerte. Se le puede dar a pacientes que tengan herpes intracelulares, como por ejemplo Neisseria gonorrea, ya que la Neisseria gonorrea lo habíamos visto que en una condición aguda de la gonorrea, la Neisseria se ubica dentro de la célula. Entonces es buen medicamento para pacientes así. Pero lo más importante aquí, era con los aminoglucósidos. De los aminoglucósidos recuerden la estreptomicina, porque la estreptomicina es un medicamento que se usa para pacientes con tuberculosis. Hay un plan, por así decirlo, el tratamiento de tuberculosis implica varios medicamentos que se le dan distintas etapas al paciente. O sea, el tratamiento de una tuberculosis es larguísimo, es extenso. Por eso es que el paciente normalmente no se cura, porque no sabe tomar los medicamentos cuando tiene que tomar. Y dentro del tratamiento de la tuberculosis está la estreptomicina, que era una aminoglucósida. ¿Okay? Entonces, acuérdense de la estreptomicina como forma de tratamiento de tuberculosis. De los macrólidos, lo más importante es que se le puede dar a un paciente alérgico a penicilina y se le puede dar a herpes intracelulares. Acuérdense de esto, que solamente ataca segmentos S50 o 50S, no ataca a ambos y que es bacteriostático. ¿Ok? Entonces, aminoglucósidos y macrólidos hasta ahora inhiben la síntesis de proteínas.
Luego tenemos las glicosamidas. Las glicosamidas igual atacan los efectos secundarios, entonces son bacteriostáticos. Ya con las glicosamidas lo más importante es que atacan a gérmenes anaerobios. Por ejemplo, a pacientes que tengan bacteroides frágiles. Recuerden que la microbiota del intestino en su mayor parte es anaerobia y que el germen que es más común encontrar es el bacteroides frágiles. Entonces las glicosamidas se utilizan para pacientes que tengan gérmenes anaerobios. ¿Se le puede dar a MRSA? Sí. Por eso es que estas glicosamidas se podría decir que tienen una pequeña relación con la vancomicina, por eso es su nombre, vancomicina y clindamicina. O sea, si ustedes estudian su estructura química, que eso ya compete más a los bioquímicos, van a ver que hay una relación química entre esta y la vancomicina, que eran glicopéptidos. Por eso es que tienen ese nombre. Es bacteriostático, anaerobios. Luego tenemos las quinolonas. Estas quinolonas ya tienen otro mecanismo de acción. Ya su mecanismo de acción ya es alterar la composición del ADN, o sea, inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, ¿okay? Que es modificar la producción del ADN de girasa. Entonces, son bacteriostáticos y bactericidas. ¿Por qué digo que son bacteriostáticos y bactericidas? Porque si me inhiben la producción del ácido nucleico, sí son bactericidas, pero son bacteriostáticos porque muchas veces solamente lo que hacen es desenrollar el ADN. Yo les había dicho que el ADN de la célula bacteriana está enrollado y gracias a una enzima que se llama topoisomerasa. Entonces, algunas quinolonas solamente desenrollan el ADN. Por ende, el ADN tranquilamente se vuelve a enrollar sin que la bacteria tiene más topoisomerasa. Se puede tranquilamente volver a enrollar, por eso es que es bacteriostático. Pero si lo destruye por completo el ADN, sí bactericida. Y las quinolonas se agrupan en varias generaciones: primera, segunda, tercera y cuarta. La verdad es que no son en mi año no me preguntaron los quinolonas, porque es bastante largo y extenso aprenderse cada una de las quinolonas. Pero el año pasado lo preguntaron, así que no sé. Pero lo más importante de aquí es que se tienen que acordar de que la primera generación de aquí el más importante es el ácido naridíxico. De aquí el más importante es la ciprofloxacina, que has debido escuchar ese medicamento. De aquí el más importante es el levofloxacino. Y de aquí el más importante es el moxifloxacino. O moxifloxacina. Este de aquí es el más usado. Y su generación quiere decir de acuerdo al espectro, es decir, una quinolona de una generación, por ejemplo, de primera generación, no es tan efectiva, no tiene tanto espectro como una de cuarta. ¿Ok? Entonces, la clasificación de las generaciones es en base a los aspectos. Luego tenemos las tetraciclinas. Las tetraciclinas son aquellos que solamente inhiben la síntesis de proteínas en el 50S. ¿Recuerdan cuáles eran las del 50S? Entonces, estas son solamente el mecanismo del 30S, solamente inhiben la síntesis de proteínas en el 50S. Por ende, son bacteriostáticos. A veces tienden a tener la síntesis en ambos. No es muy común, por eso es bactericida. Pero estas tetraciclinas son reservados a pacientes que tengan cólera. Eso es lo más importante. El tratamiento para un paciente que tenga cólera normalmente es darle tetraciclinas. ¿Cuál? Una de acción, una tetraciclina. O sea, la tetraciclina pertenece a la familia de las tetraciclinas. Yo sé que es muy confuso eso, porque le saben preguntar. Medicamento tantos pertenece a la familia de las tetraciclinas. Ustedes pueden colocar tetraciclina, porque hablar de tetraciclinas incluye hablar de este medicamento y varios, porque a partir de este se desarrollaron los siguientes. Y es muy importante para el uso de un paciente que tenga cólera. Pues
es efectivo también para pacientes que tienen brucelosis. La brucelosis es una enfermedad que se adquiere por contacto con animales. Entonces, a los ganaderos que se infectan de brucelosis les hace bien la tetraciklina. A una neumonía por una hemófilo-influenza también le hace bien. Dense cuenta que la mayoría de estos son gram negativos. Entonces, el efecto es tanto para gram positivo como gram negativo, pero más es para el gram negativo. ¿Okay? Una de las principales RAMs, ya les había dicho, ¿no? De la vancomicina, la principal RAM es el síndrome del nombre rojo. Entonces, de las tetracitrinas, la principal RAM es el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi ataca a las personas mayores, pero en los niños les hace dar dientes teñidos, es decir, los dientes se van a colorear y es ototóxico, es decir, causa toxicidad en el oído, puede dejar de sordo al paciente, usar demasiado tetraciklina. Entonces, eso es lo más importante de las tetracitrinas. Entonces, vean en la imagen de aquí muestra a un paciente mayor que está teniendo síndrome de Fanconi y que es una baja defensa, es decir, le baja totalmente las defensas a la persona. Los polipéptidos, el más importante es la polipixina E o famoso colistina. Ahí tenemos colistina. El mecanismo de acción de estos es que posee un anillo policatiónico. Actúa como detergente, dice. ¿Por qué? Porque normalmente los detergentes lo que hacen es barrer grasa. ¿No ven? Los detergentes barren grasa. Y hablar de grasa quiere decir hablar de lípidos. Entonces, es hablar de lípidos, es hablar de ácidos grasos. Entonces, lo que hace el polipéptido es actuar como un detergente, barre todos esos ácidos grasos. Y así impide que la célula produzca los ácidos grasos y se pueda fijar en la célula del ser humano, porque recuerden que la célula del ser humano es liposoluble. Pero su mecanismo de acción, su modo de actuar solo es bacteriostático, porque no es tan imprescindible para la bacteria la producción de ácidos grasos. Se le puede dar uso a pacientes que tengan infecciones en el oído externo o infecciones oculares o infecciones en la vejiga. Luego tenemos las sulfonamidas. Este medicamento de aquí, cotrimoxazol, es la asociación del sulfamethoxazol con trimethoprim. Entonces, el ser humano ha creado la unión de estos dos y ha fabricado el famoso cotrimoxazol. El mecanismo de acción, recuerden que es igual que las quinolonas, inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, por ende es bactericida. Luego tenemos las rifampicinas. Las rifampicinas son aquellos antibióticos que se unen a la subunidad beta de la RNA polimerasa. Es decir, recuerden que la cadena de ARN, hablando bioquímicamente, es una cadena de una sola X, tiene subunidades, una de ellas es la subunidad beta, entonces ahí se fija la rifampicina, por lo tanto es bactericida, porque sin producción de ADN la célula no vive. Se le puede dar a personas que tengan infecciones con bacterias gram positivas, gram negativas, como por ejemplo el monococo, que es la Neisseria gonorrea, meningococo, que es la Neisseria meningitis, micobacterias, pacientes que tienen tuberculosis, y aquí viene el ejemplo que les había dicho, que se tiene que acordar de la streptomicina. ¿Por qué? Porque además de la streptomicina, la rifampicina está en el tratamiento de la tuberculosis. ¿Okay? Entonces ya hay dos antibióticos que tienen que acordarse, rifampicina y streptomicina, que se usan para el tratamiento de la tuberculosis. Por eso es que aquí está la importancia del uso en un paciente que tenga tuberculosis. También en un paciente que tenga lepra. Luego tenemos los cloranfenicoles. Aquí tenemos al cloranfenicol y al dianfenicol.
síntesis de proteínas en segmentos circulares, a excepción de las bacterias que sean como por ejemplo la salmonela, que aquí sí son bactericidas, es decir, con todos son bacteriostáticos excepto con la salmonela. Entonces, hablar de estos anfenicoles es también hablar de efectos adversos, de reacciones adversas. Produce una anemia plástica y produce síndrome del niño gris. Entonces, tienen que acordarse lo más importante de los antibióticos, además de hablar de ellos, de cada uno, son sus reacciones adversas, que son lo que más les suele preguntar en los exámenes prácticos. Las reacciones adversas de los glicopéptidos llega el síndrome del hombre lobo. De las tetraciclinas llegan los dientes de color teñidos y síndrome de Fanconi. Y del cloranfenicol, que es el síndrome del niño gris y la anemia plástica. Así más o menos se vería un niño con síndrome del niño gris. Vean que sus manitos y sus piernitas ya están en color gris. Esto se debe a una intoxicación. Entonces, a un niño que le han diagnosticado una infección, se le da mucho antibiótico. Y entonces llega ese momento en el cual ya empieza a intoxicarse. ¿Por qué se da esa coloración azul? Cianosis, es decir, falta de oxígeno. La sangre está desoxigenada, por así decirlo. Este ya es la penúltima. Los nitrofurantes. Inhiben síntesis de proteínas, son bacteriostáticos y bactericidas, se usan en infecciones urinarias. Profilaxis quiere decir administrar el medicamento a una persona que no está enferma, pero se le da como una forma de prevenir. Es decir, a mí me han detectado tuberculosis, entonces se le va a dar a mi mamá, por ejemplo, que ha estado en contacto conmigo, se le va a hacer profilaxis, se le va a dar tratamiento. El Nifurtimox, además de ser usado para infecciones bacterianas, es usado para infecciones parasitarias, como por ejemplo Chagas. A un paciente con Chagas también se le puede dar Nifurtimox. Luego tenemos las oxazolidinonas, el Insolid. Es el único y es el más importante, por así decirlo, porque también puede actuar contra MRSA. Recuerda, el Staphylococcus aureus resistente a penicilina. Esto es lo mismo, solamente que aquí cambia la resistencia. La resistencia ya es a vancomicina. Y los enterococos, que son microbiota del intestino, se le puede dar infecciones de la piel y se le puede dar infecciones de los tejidos blandos. Su mecanismo de acción es actuar inhibir la síntesis de proteínas en el segmento 53. Y bueno, hasta ahí serían los antibióticos. 15 minutos más, por favor. De resistencia bacteriana. Ese es una gala de Mueller-Hyton. Se le han colocado distintos antibióticos. Y se puede ver, ¿no? Cuál es la resistencia, cuál es sensible. ¿Qué es la resistencia bacteriana? La resistencia bacteriana es la capacidad que tiene el fármaco para soportar, la capacidad que tiene la bacteria, para soportar el efecto del fármaco, del antibiótico. Es decir, hay bacterias que anteriormente las bacterias solamente eran sensibles a la penicilina, pero ahora con el uso indiscriminado de los antibióticos, muchas bacterias han desarrollado resistencia. Entonces, es importante hablar de resistencia bacteriana, es importante conocer cuáles son esas formas de resistencia bacteriana. Y es importante hablar de multiresistencia. Multiresistencia, ya hablamos de una bacteria que tiene resistencia a bacterias de distintas familias. Puede tener resistencia a, por ejemplo, a talatámicos y a macrólidos, que son antibióticos de distintas familias. Entonces, la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis
tuberculosis es resistente a diversos antibióticos de diferentes familias. La resistencia puede ser la resistencia también puede ser cruzada. Por ejemplo, ¿qué es la resistencia cruzada? La resistencia cruzada es aquella resistencia que, como les había dicho, ¿no? Hay bacterias que anteriormente eran sensibles solamente a penicilina y ya todos los antibióticos eran sensibles, pero con el paso del tiempo han desarrollado resistencia. Entonces la resistencia cruzada es esa forma de resistencia que la bacteria tiene que al nacer era sensible a muchos medicamentos, pero con el paso del tiempo ha desarrollado resistencia, a tal grado que actualmente es resistente a muchos medicamentos. Y es el ejemplo más claro, ¿no? Por ejemplo, que las bacterias que me eran antes, si me dan penicilina muertas. Pero ahora voy a desayunar penicilina, no sé, ceftriaxona y si ciprofloxacina. O sea, hay esta imagen es el ejemplo más claro de la resistencia cruzada. La resistencia es heredable, sí es heredable. La capacidad de resistencia de una bacteria sí se puede heredar. Y se habla de coresistencia cuando la información genética que codifica varios mecanismos de resistencia no relacionados. O sea, hablar de coresistencia es hablar de una información genética que se codifica a muchas bacterias. Es decir, una bacteria tiene una resistencia y se aparece otra que es sensible. Y de alguna forma llega a tener contacto con la sensible y le transmite esa resistencia. Y ya vamos a ver cómo le transmite la resistencia. Bacteria sensible es aquella en la cual la administración del antibiótico le hace un efecto, y bacteria resistente es aquella que no le hace un efecto a la administración del antibiótico. ¿Por qué hay resistencia? Porque el médico no tiene conocimiento. Sale del labor, no estudió medicina bien, con todo examen virtual, prescribe lo que sabe por experiencia, hace tratamiento empírico. O sea, él dice, últimamente me han tocado muchos pacientes con gripe y yo les he estado dando esto, un medicamento X. Llega un paciente que tiene fiebre y que tiene síntomas de gripe y él ya no duda. Bueno, le voy a dar este porque a los demás sí les hizo efectos. Pero recuerden que no todos somos iguales. ¿Por qué también? Porque si utilizan indiscriminadamente los medicamentos, principalmente en pacientes que están inmunocomprometidos, con defensas bajas, y principalmente a los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, porque se dan dosis inadecuadas. El médico cree que dándole un medicamento varias veces al paciente se va a curar, no es así. Un medicamento que solamente se da 8 horas, a veces uno piensa que dándole 4 horas, cada 4 horas va a ser un efecto, no es así. Entonces, y porque se desconoce el perfil de sensibilidad, no se les hace antibiogramas a los pacientes. ¿Por qué? Porque el médico a veces cree que no es necesario. Sin embargo, sí es necesario hacer el antibiograma. Entonces, esto es una de las pocas formas de que una bacteria tenga una resistencia adquirida. Entonces, si les llegan a preguntar por qué la bacteria tiene una resistencia adquirida, ahí están los ejemplos. ¿Por qué les digo resistencia adquirida? Porque también hay resistencia natural. La resistencia puede ser natural y adquirida. La adquirida es la que ya habíamos comentado anteriormente. Y la natural es aquella en la cual la bacteria ya nació con ese don de atacar al antibiótico. Aquí no hubo mano de uso indiscriminado del antibiótico, falta de conocimiento del médico, no hubo nada de eso.
la bacteria ya tenía esa resistencia, porque o bien ya nació con esa resistencia o bien se la transmitió otra bacteria. Por ejemplo, aquí ya transmitía de generación bacteriana a generación bacteriana, se fue transmitiendo, pero sin mano del hombre. Porque los plásmidos, recuerden que son de material extracromosómico, se han ido transmitiendo de una bacteria a otra. Y porque han habido mutaciones bacterianas. Entonces, la resistencia puede ser adquirida, puede ser natural. Y hay 4 mecanismos de resistencia: receptores alterados, transporte alterado del antibiótico, inactivación enzimática y bombas de resistencia química. Por ejemplo, el mecanismo receptor alterado. En condiciones normales la bacteria tiene receptores para diversas sustancias. El receptor que estaba destinado a alojar una penicilina ha sufrido una modificación, ya no se encuentra en la bacteria, entonces ha habido una alteración del receptor. El transporte alterado del antibiótico. La bacteria tiene que digerir el antibiótico. Y hay muchas bacterias que no logran realizar ese proceso. Entonces el antibiótico sufre una alteración en su transporte. Porque se produce una inactivación enzimática, es decir, se produce una formación de... Aquí entran las famosas beta-lactamases. Y porque hay formas de resistencia adquiridas. Estas bombas de resistencia adquiridas se dan cuando una bacteria, un antibiótico quiere entrar a la bacteria, ingresa y después vuelve a salir. Entonces no hay ese mecanismo de digestión, por así decirlo, del antibiótico por parte de la bacteria. Es como que al ratino entra y al ratino la expulsa. Y si se sigue dando eso, el médico muchas veces quiere seguir dando antibiótico, nunca le va a hacer efecto al paciente. De la bacteria siempre va a estar expulsando el medicamento. Los receptores alterados. Yo les había comentado que la PDP es importante porque la PDP ayuda a la producción de la pared celular, ¿no? Con la síntesis del peptidoglicano, que actúa como cemento sobre los ladrillos, ¿no? Que es el N-acetilmugámico y el N-acetilglicosamino. Entonces, a las PBP, las bacterias en forma de resistencia las modifican. Entonces, esto altera la producción y la síntesis de pared bacteriana. Y el efecto antibacteriano preciso del beta-lactámico depende de la PBP a la cual se une. Entonces, si hay un cambio en la estructura de la PBP, hay una sensibilidad disminuida a los antibióticos beta-lactámicos, es decir, no le va a hacer efecto el antibiótico a la bacteria. Por ejemplo, miren aquí, esta es una bacteria sensible, tiene su proteína fijadora de penicilina, tiene seguida su PBP, pero aquí ha habido este proceso de mutación, ARN mensajero, la PBP. Vean que aquí la PDP tranquilamente está resistiendo a la penicilina, pero en condiciones ya de resistencia, ya no encuentra aquí se encontró, pero aquí ya no encuentra porque ya ha habido una modificación y tiene que estar aquí y se produce la beta-lactamasa. Entonces, se produce esa alteración de los receptores. ¿Y por qué hay un transporte alterado del antibiótico? En condiciones normales la pared de la bacteria es permeable, pero en condiciones de resistencia esa permeabilidad disminuye. Entonces la bacteria genera impermeabilidad. La bacteria tiene porinas. Las porinas son como unos pequeños poros por donde ingresan sustancias, por donde ingresa el antibiótico. Pero esas porinas se cierran, entonces el antibiótico debe ingresar. Y normalmente esto se da por mutaciones cromosómicas. ¿Dónde se ve este tipo de resistencia? En pacientes que tienen tricólico, pseudomonas aeruginosa, Cerathea marcescens. Entonces hay esa alteración en las porinas. Bien, esta es una porina, tiene que ingresar el antibiótico.
aquí, estas están cerradas y el antibiótico está afuera. El tercero es la síntesis de la bomba de resistencia. Ya les había dicho, ¿no? El antibiótico está entrando, pero hay una bomba que la está expulsando. Y este es el famoso mecanismo que incluye a los carbapenémicos, el ergopenem, el ibupenem, el ergopenem, no sé qué. Entonces, se verá el antibiótico y se produce. Este mecanismo es frecuentemente utilizado por bacterias gram-negativas. Y la producción de beta-lactamases. Este es el más importante. Y de aquí viene el concepto que ya les había dicho. Para las bacterias gram positivas, tenemos el concepto MRSA. Pero para las bacterias que son gram negativas, tenemos LEA, ya vamos con esto. ¿Qué significa LEA? Significa beta-lactamasa de espectro ampliado. Estas de aquí, lo más importante que se tienen que acordar es que son resistentes a aminopenicilinas, a ureopenicilinas y a cefalosporinas de primera y de segunda generación. Son resistentes. Aminopenicilinas, ureopenicilinas y cefalosporinas de primera y segunda generación. A un paciente que tenga PLEA se le puede dar una cefalosporina de tercera. Puede dar, pero no se le puede dar un cefaloxilo, por ejemplo, que de primera no se puede dar. Entonces, como que eso es lo más bueno que le puede pasar al paciente, por así decirlo, que sea PLEA. Lo mejor, porque ya si le da esto, aquí ya está grave, aquí ya no se le puede dar nada de esto y nada de las cefalosporinas. Aquí no le hacen ni la de primera, ni la de segunda, ni la de tercera, ni la de cuarta. Lo que se le puede dar aquí, lo único que se le puede dar aquí es carbapenémicos. Y este es lo que saben por las máquinas. El paciente con PLEA es resistente a los siguientes antibióticos, excepto que le colocan todas las cefalosporinas y alguna que otra amino, y entre ellos está el carbapenémico. Entonces ustedes ya saben que lo que se le puede dar a este paciente que tiene PLEA es un carbapenémico. Ya saben que se le puede dar a carbapenémico y saben que esa puede ser la respuesta correcta. En cambio, a lo más importante que se le puede dar, recuerden que era banco, también se le podría dar linezolid, pero lo más importante era la banco. Bien, gracias. No se le puede dar ninguna de las bancas. Meticilina, ninguna de esas, porque tienen esta resistencia. También hay otro que es BIS. Esto significa Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a vancomicina. Quiere decir resistencia que una forma de tratamiento podría ser administrándole más vancomicina, porque su resistencia es intermedia. O lo mejor podría ser buscar otra familia de antibióticos. ¿Ok? Entonces aquí tienen LEA, tienen MRSA, tienen VISA. También hay GISA, Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a glicopeptidos, los cuales pues la vancomicina del tratamiento. Hay un cuadrito muy bonito que se lo voy a pasar después de la clase. Y ahí está más explicado qué se le puede dar a un PLEA, qué se le puede dar a un PLEA. Y vamos a tener un simulacro de examen el día viernes.
Y ahí les voy a colocar preguntas de esto, porque eso es lo que más adentro para los exámenes. Y se los adelanto, que va a ser como yo les dije, el paciente que tiene estrés, se le puede dar cualquiera, excepto. ¿Okay? Y ahora, lo último. La transferencia. ¿Cómo se puede transferir la resistencia? Hay tres formas de producirse la resistencia: transducción, conjugación y transformación. Este es el primero, transformación. ¿Qué ocurre en la transformación? En la transformación lo que ocurre es que la bacteria, esta es una bacteria que es resistente y esta es una bacteria sensible. Por alguna X, Z motivo o razón, la bacteria se destruye. Entonces lo que hace es liberar su ADN, su ácido nucleico. Este ácido nucleico está ya por genética, ya es resistente a un antibiótico. Entonces se libera. Y una bacteria que era sensible, de alguna forma adquiere esa molécula de ADN. Entonces, la forma en la cual ustedes podrían explicar es que en el mecanismo de resistencia por transformación, una célula resistente sufre una lisis, sufre una destrucción y libera ácidos nucleicos. Entonces aparece una célula que es sensible y de alguna forma adquiere esa resistencia por medio de ese ácido nucleico. Y entonces lo que ocurre aquí es que ese ácido nucleico ingresa a uno de los receptores de la bacteria sensible, se integra y vean que aquí ya está formando parte de su cadena de ácido nucleico. Entonces, ven por una lisis, la bacteria se destruye, libera su ácido nucleico y la otra bacteria sensible la recibe. Este es el más resultado de la reducción. Aquí la resistencia se produce a partir de un bacteriófago. ¿Sí? Un bacteriófago. O puede ser, dice ahí fago, pero es un bacteriófago. Aquí se produce por un bacteriófago. Por un virus, entre comillas, por un virus que ataca a la célula enferma. ¿Okay? El bacteriófago ya tiene resistencia y se une a la bacteria. Entonces la bacteria, vean que aquí el bacteriófago está representado como un virus. Entonces aquí ocurre una infección. La bacteria se enferma, por así decirlo, y el virus ingresa a la célula. Se produce el ensamblaje de las moléculas del virus y la bacteria empieza a liberar otros bacteriófagos. Y estos bacteriófagos vuelven a atacar a otra. Entonces, ¿cómo se produce el mecanismo de resistencia por transducción o por bacteriófago? ¿Okay? Así les sale. ¿Cómo se transmite con bacteriófagos? Luego está el último, que es conjugación. Para que se produzca el mecanismo de resistencia por conjugación, tiene que haber un contacto entre las células bacterianas. Tiene que haber un contacto. ¿Por medio de qué? Por medio de las pilas, por medio de las finas. La célula tiene que unirse a otra, una que sea resistente, una más sensible. Y esas pilas dijimos que son esos pelitos, ¿no ven? Que permiten adherirse, o sea, permiten adherencia. Entonces, y transferencia genética. Entonces, ahí viene la idea de ese concepto que les había dado, que se produce a esa conjugación, se transmite, se mezcla y luego se separa, por así decirlo. Pero la que tenía resistencia ya tenía su resistencia más sensible. Entonces, ¿cómo se produce el mecanismo de resistencia bacteriana por conjugación? Por medio de las fibras ópticas. Y bueno, saber todo esto es importante porque ahora estamos viviendo en
Durante siglos, los humanos hemos librado una batalla contra las bacterias nocivas. Gracias a los avances científicos, hoy tenemos antibióticos para combatirlas. Desde hace 30 años, nuestro antibiótico más poderoso es la colistina, el colistin. Pero ahora tenemos un serio problema. Están surgiendo o emergiendo bacterias resistentes a todo, incluida la colistina. ¿Qué ocurre? El abuso de antibióticos en humanos, en el ganado su desecho responsable. Hay una dificultad en encontrar antibióticos más potentes, son responsables de los superbacterias. Es decir, no hay ese estudio. Entonces, para la comunidad científica, esta amenaza